El picar y tapar lo que es el techo. O sea, Constantemente. todos los días en el mismo trabajo, pues efectivamente. En la mina se vive una noche eterna de trabajo, una guerra sombría contra la tierra. El carbón solo brilla a la luz de las lámparas de los mineros. Dicen que ese fulgor es adictivo como el del oro. El carbón de esta mina de Cangas del Narcea, en el suroccidente de Asturias, se usa en la siderurgia y por esa razón tiene futuro. El de casi todas las demás minas solo sirve para quemar en centrales térmicas y por eso está condenado por las políticas de descarbonización. Esa minería está agonizando, pero sigue habiendo negocio y riesgo. Semanas después de rodar estas imágenes, 2 mineros murieron en estas mismas galerías. Los aplastó un derrumbe de tierra cuando estaban picando. El de Vega de Rengós fue el segundo accidente del año en Asturias. En marzo, en este otro pozo, en Cerredo, murieron 5 mineros. A ellos los mató una explosión de gas grisú y un posible delito. Críos que querían vivir como los demás y ganar y tener una familia. ¿Qué sucedió? Pues un empresario, un chamicero, en vez de sacar material, que era para la autorización que tenía, sacaba carbón. Es evidente que estaban ocurriendo irregularidades. En Asturias y León, el cierre masivo de las minas ha dejado despobladas a comarcas enteras. Pues muerto, todo muerto. En Mieres, en el Pozo San Nicolás, trabajan para cerrar la mina. Es la última abierta de Unosa, la gran empresa pública del carbón. Nadie sabe lo que vendrá después. No sabemos todavía lo que va a ser de nosotros. Y más aquí en estos territorios que estamos acostumbrados a falsas reconversiones, a falsas esperanzas, que al final luego no llega a nada. En este pozo murieron 14 mineros hace 30 años. Hoy las grandes tragedias de la mina parecían ya cosa del pasado. Y el carbón, olvidado. Pero ahí sigue, en la tierra, alimentando con su brillo negro a trabajadores sin alternativas, a ambiciones legítimas o a la vieja avaricia de los hombres. Nada, me estaba comentando el chaval de Traxa, que es la empresa que está haciendo la restauración ahí en Cerredo. Nada, preguntaba a qué hora íbamos a llegar. Yo le dije que más o menos tardaríamos 1 hora porque podríamos parar antes en el pueblo de Gaña, pero con esta luz que tenemos yo creo que es mejor. El vértice suroccidental de Asturias es un país de ríos, montañas y carreteras sinuosas. Robles y hayas crecen sobre una tierra negra de minerales. Estamos en la carretera que lleva de Cangas del Narcea a de Gaña. Pues lo que llama la atención es el tamaño de las montañas. Esto siempre me lo pregunto también en la tele, hasta qué punto se puede captar la dimensión de las cosas. No siempre bien, ¿no? Pero en persona son enormes moles. No solamente es que sean altas, que lo son, es que son grandes, son gruesas, ¿no? Y también llama la atención cómo pues, los seres humanos en algún momento han pensado que era buena idea hacerles un agujero a esas montañas y sacar carbón de ellas. En Cerredo, en el concejo de Degaña, la minería floreció con el siglo XX. En esta población llegó a haber 3 oficinas bancarias. La mina pagaba. Hoy solo queda una. En el siglo XXI, el dinero y la gente se han ido con el carbón. Aquí el mineral fue la vida. ¿Cómo lo vivió usted? ¿Eso fue cómo? A ver, bastante fuerte. No se lo esperaban. No. Pues sabía que había actividad, que había trabajo allí, ¿no? Bueno, estaban un poco ahí, pero tampoco sé mucho más. Estaban sacando carbón. Ilegal, lo sabéis vosotros y lo sé yo y lo sabe todo el mundo. ¿Y dónde están los controles? La montaña de Cerredo sube hasta los 1.700 metros. En la falda del monte está el pozo del Mangueiro. Las huellas del trabajo y el carbón
conviven con las marcas del abandono y la fatalidad. Aquí es donde tuvo lugar el accidente del 31 de marzo de 2025. Eran las 8:30 de la mañana cuando el relevo enfiló hacia la bocamina. Doce hombres, 12 mineros, se disponían a entrar en el pozo, pero solo entraron 11, porque el minero número 12 dijo: prefiero quedarme fuera ante la posible concentración de grisú. Le señalaba su indicador. Prefiero quedarme fuera, esperar que se ventile por uno de esos tubos de ventilación que ahora todavía vemos en la entrada de esta mina. Él se quedó fuera, eso es lo que nos dicen en el pueblo, pero sus 11 compañeros entraron. 300 metros más allá, en esta mina que es plana en este punto, que no sube ni baja, se produjo la deflagración. Según las investigaciones, probablemente fue debido a una bolsa de grisú, que es el gas que se concentra en las vetas de carbón. Y para estallar simplemente hace falta pues, que se ponga en marcha una máquina, que se choque una piqueta contra uno de los raíles de las vagonetas por las que sale el carbón. En fin, una mínima chispa produjo la explosión. 2 hombres salieron ilesos por su propio pie, 4 resultaron heridos y 5 hombres no volvieron. La mina solo tenía licencia para extraer carbón para investigación, pero sacaban decenas de miles de toneladas. En el Parlamento de Asturias se ha creado una comisión de investigación. De hecho, es una de las preguntas que de forma reiterada hacemos a los y a las comparecientes, porque necesitamos que nos expliquen si de verdad tenemos que dar por bueno ese subterfugio de alguna forma para explicar que se estaba extrayendo carbón. 20.000 toneladas sin ser experta en minas suena a muchísimo carbón, ¿no? Y para investigar se nos antoja que probablemente no haga falta tanto carbón. Se estaba extrayendo carbón de forma irregular en Zarreu. En otros sitios no lo sabemos. Hasta ahora, lo que ha quedado acreditado es que las inspecciones en la mina de Cerredo se anunciaban con antelación. ¿Cómo vive usted el accidente en la mina de Cerredo? A mí me afectó personalmente por la vinculación personal que tengo. Yo cuando digo que soy tataranieto, bisnieto, nieto, hijo y sobrino de mineros es la realidad. Es decir, la primera generación no minera de mi familia es la mía y de mis primos, ¿no? Y mis hermanos. Así que fue muy duro, muy duro. La consejera de Industria dimitió pocas semanas después. Alegó razones personales por los ataques de la oposición, que denunciaba vínculos de familiares directos con la empresa que explotaba el pozo. Todo Asturias necesita saber qué fue lo que pasó con la mayor claridad posible y segundo, porque es imprescindible que se actúe para que cosas como este accidente terrorífico no vuelvan a ocurrir. Pero tener conclusiones todavía es muy precipitado. Por dar solamente una breve pincelada de lo que se ocurrió hasta ahora, vamos teniendo una idea de falta de comunicación entre consejerías, de falta de transparencia en algunos procedimientos dentro de estas consejerías, de falta de capacidad para gestionar algunas cuestiones de forma transversal y con toda la transparencia que a nosotras nos parece que es imprescindible. Quiero saber qué pasó. Quiero saber si se adoptaron decisiones erróneas, quién las adoptó, si faltó vigilancia, ¿no? Más allá, evidentemente, de la comisión parlamentaria que está teniendo lugar. Así que todo eso, sumado a la judicial, que luego es la clave, es la que va a marcar por las lógicas responsabilidades penales, que yo creo que las hay. Pero yo creo que es lo mínimo que puedo hacer, porque además es un compromiso que adquirí. Yo siempre digo que es casi un compromiso de sangre que adquirí con las familias cuando estuve con ellos en Villablino. Les dije también allí, a pie de mina, vamos a averiguar la verdad, vamos a saber lo que pasó aquí. Y sin embargo, usted sabe perfectamente, la gente de allí, de Zarreu, los de Villablino, todo el mundo, porque aparte es algo visible, dice que se sacaba carbón y que era algo, bueno, a la vista de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que las inspecciones no vieran eso? Por eso sorprende, pues porque inspeccionar una mina es algo muy complejo, porque las inspecciones, bueno, pues lo que sabemos ahora, que yo esto lo desconocía, ¿no? Sabemos que las inspecciones de minas, para que esté presente el facultativo responsable de la mina, lógicamente tienen que avisar. Yo esto no sabía que era así, pensé que eran inspecciones sin avisar. Todo eso, bueno, pues sorprende y vamos a ver las conclusiones que salen de ello. El dueño de la mina es Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes. Vendía carbón al por menor
antes de dar el salto a empresario minero. Rodríguez Morán está procesado por tráfico de drogas. Le han juzgado por poner su empresa al servicio del clan gallego de los Charlines para ocultar 390 kilos de cocaína procedente de Colombia en sacos de carbón. No ha respondido a las peticiones de entrevista. Chus Mirantes llegó a Cerredo después de la figura referente de la minería privada en España, Victorino Alonso. Alonso no ha tenido que ver con el accidente, pero ha estado en la cárcel por sacar carbón ilegalmente de otras minas. Cuando presentamos la idea de este documental en la tele, algunos de los jefes nos decían, sabían que había habido un accidente en Cerredo con 5 muertos y 6 heridos, pero decían, pero bueno, yo lo que me quedo alucinado es que haya gente todavía metida en la tierra picando, ¿no? Y sacando carbón. O sea que una de las primeras cosas que sorprende a mucha gente es que siga habiendo minas, ¿no? Y la pregunta inmediata es que ¿por qué? O sea, ¿cómo es posible que siga habiendo minas? ¿Qué pasa? ¿Que el carbón no se supone que no era rentable? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hay todavía un negocio ahí? Lo que ocurre es que ahora hay grandísimas subvenciones europeas para las tierras raras, para los nuevos materiales, y entonces estas empresas, que son las empresas de siempre, en el caso de Cerredo, pues los chamiceros, en el caso de gente más elegante como Victorino, ¿no? Pero en el fondo se sigue sacando carbón para venderlo, exactamente igual que se vendía antes, se vende al extranjero, y se camufla con nombres ingleses, anglosajones, las empresas, porque dicen que están sacando carbón para la creación de grafito y cosas similares, ¿no? Entonces es el mismo negocio de siempre, bajo la cobertura de la nueva economía, ¿no? Este es uno de los delitos que se habrían cometido en Cerredo y que investiga un juzgado de Cangas del Narcea. Además, la Fiscalía de Asturias trata de saber si en otras 2 minas, ahora inactivas, también se estaba extrayendo carbón después de que sus propietarios hubieran cobrado subvenciones para precisamente dejar de hacerlo. En el caso de Cerredo, la sospecha es que el carbón sacado ilegalmente podría haberse vendido fuera de Europa. Yo creo que la pregunta es, me da igual carbón que 1 kilo de sardinas. Es decir, ¿quién te compra el carbón? ¿Quién te compra el kilo de sardinas? El problema es que ¿dónde va el carbón? Yo creo que son los extractores de una actividad y, por tanto, la rentabilidad tiene que venir de eso, de prácticas, bueno, cuando digo poco ortodoxas, pues es fuera de la norma y seguramente fuera de control. Ha habido un pacto de silencio y de tolerancia y de amparo, si se puede decir, de la Administración. Y luego, extrañamente, esos servicios territoriales, como minas, medio ambiente, industria, etcétera, León es un sitio pequeño. Entonces, de repente te enteras que a un alto funcionario le tocó la lotería, el otro resulta que tuvo un golpe de suerte no sé dónde. Bueno, estas cosas que pasan en los sitios pequeños, nunca se demuestra nada, pero todo el mundo lo sabe, ¿no? De los 5 muertos en Cerredo, 4 vivían aquí, en Villablino. En la capital de la Ciana, en la provincia de León, pocos quieren hablarle a la cámara. Y si lo hacen, son prudentes. ¿Cómo se vive en la zona todo esto? Es que aquí ya llevamos mucho tiempo con eso, pero aquí primero a nivel político, ya hablo de todo por lo político. Primero empezaron a cerrar minas y después no crearon alternativas, porque aquí, como podéis ver, hay muy poca gente, pasamos de 18.000 habitantes, ahora 7.000 y pocos habitantes que somos, y sin ningún tipo de trabajo, ni de iniciativas, ni de industria, que realmente la industria es lo que realmente da trabajo en una zona. Aquí de turismo se puede vivir, pero vamos, muy poca gente. ¿Crees que por eso, sin entrar en detalles de cómo estaban en la mina, gente de aquí, gente joven y no tan joven también, iba a trabajar fueran las condiciones que fueran? Hombre, a ver, la gente le hace falta trabajar. Entre Cerredo y Villablino hay 16 kilómetros de carretera. El pesimismo une a la comarca. Los muertos, Iván, Jorge, David, Rubén y Amadeo, tenían entre 32 y 54 años. ¿Conocías personalmente a alguien? Bueno, aquí nos conocemos todos. A ver, un chico que vive aquí, que por suerte está bien, no
no le pasó nada, pero por ejemplo gente de la Ciana, pues sí, un chico súper joven, 30 y pocos años, había tenido un bebé, un niño pequeño, estaba ganándose el pan como podía, porque realmente tampoco es que le gustara la mina, pero claro, tienes que comer, tienes que vivir, tienes que... Y bueno, pues fatal. Y no hay otras alternativas, ni otra industria, ni nada, la verdad que mal. ¿Tú a qué te dedicas? Yo trabajo en un pueblo, en Caboalles, en una residencia de ancianos. Pero bueno, esto es una cadena. Es una cadena y, a ver, mi padre fue minero, mi abuelo fue minero, mis tíos fueron mineros, la gente del... Es que vives de la minería. Mi pareja fue minero, vives de ello y es que es lo que hay. Y lo que no hay. Y Y cuando no hay... ahora no hay, exactamente, ahora no hay. Del Pozo María, en Caboalles de Abajo, en León, hace años que dejó de extraerse carbón. Ahora aquí hay un proyecto de instalar un museo. Emilio El Calasio trabajó en este pozo cuando era picador. Nombre y cómo te presentamos. Emilio Santiago Gómez, natural de Caboalles de Abajo y es minero de la MSB. Estuvimos en Villablino preguntando por cómo habían vivido el accidente en Cerredo y cómo veían el final de la minería y casi nadie quiso hablar con nosotros, prácticamente nadie. ¿Por qué nadie quiere hablar con nosotros? Porque es un tema muy duro de hablar en esta época. Nadie nos decía que... ¿Quién nos aseguraba que iba a volver a pasar ese accidente en la época que vivimos? Date cuenta que el antepenúltimo, fue en el año 78, ahora en octubre, hace una porrada de años, que se mataron 10 mineros por una explosión de grisú. Doloroso, porque es gente toda de la Ciana y un berciano, críos que querían vivir como los demás y ganar y tener una familia. ¿Qué sucedió? Pues un empresario, un chamicero, en vez de sacar material, que era para la autorización que tenía, sacaba carbón, porque está demostrado que estaba sacando carbón. Entonces, claro, la gente tiene también miedo a hablar. ¿Por qué no tienes miedo tú? Porque no tengo el culo arrendado. Y para mí, las personas cuando pierden la dignidad, pierden todo. Yo siempre me expresé, siempre... El día que yo no pueda decir lo que siento, es que ya algo comí que no era mío. Por eso no tengo miedo. En mi vida laboral jamás le debí un favor a la empresa, ni a ningún jefe. Entonces, por eso puedo permitirme el lujo de decir lo que pienso y lo que siento. ¿Cuántos años fuiste minero tú? 24 años y 4 meses. Hay gente que dice que era una gran mentira la minería, no por el trabajo en sí, ni por vosotros que estabais allí picando o sacando carbón, sino porque era un negocio que estaba en quiebra, que no tenía futuro, que estaba subvencionado y que entonces se creó la ficción de que valía. Hombre, subvencionado, pues como cualquier otra industria, claro que estaba, pero el carbón fue rentable. De hecho, tenemos un dicho que España le debe mucho a las cuencas mineras. Le debe el sudor y la sangre a las cuencas mineras, si no España no hubiera sido nada sin las cuencas mineras, ¿eh? ¿Tú crees que hoy el carbón tendría futuro igual? Pues sí. De hecho, coño, lo estamos comprando. España lleva décadas deshaciéndose de la industria del carbón. El tiro de gracia se lo ha dado el fin de las centrales térmicas. A diferencia de otros países como Alemania, que las han indultado hasta la década que viene, España las cierra y las desmantela. Pero no hay ley que impida comprar y revender el mineral a quienes lo siguen utilizando como combustible. Eso es lo que se está haciendo en puertos como el del Musel, en Gijón. El carbón térmico sigue vivo en forma de especulación, mientras en los montes de la Ciana quedan sus heridas. En los valles vivían de la minería. ¿Por qué se cerró? Al empresario nuevo que vino, el señor Vitorino Alonso, le interesaba más los cielos abiertos que no la minería de interior. Por eso se cerró, con el consentimiento de las fuerzas vivas de la Ciana, se cerró la minería de interior, a favor de los cielos abiertos. Para Comarca La Ciana, Vitorino Alonso fue el mayor cáncer que existe en el mundo.
No quería mineros viejos, no quería derechos en la minería moderna, y así nos fue apartando y sacando los cielos abiertos hacia adelante. Se cambiaron 3.000 puestos de trabajo por 100 puestos de trabajo en el cielo abierto. En Cerredo, en la misma montaña donde se produjo el accidente, también había una mina a cielo abierto. Hoy la restaura la empresa pública Traxa. Mira las casualidades de la vida. Gonzalo. Hola. Un barrenista del Pozo La María. Hola, Gonzalo. Trabajé aquí también. Uno de los promotores del último encierro en el Pozo La María. Pues sí, fui yo el que los bajó en la jaula aquel día, del encierro del 99. A 300 metros de profundidad en este pozo han permanecido los 5 trabajadores 65 días. La verdad es que da un poco de pena. Yo iba mucho que no venía por aquí y verlo así da un poco de pena, la verdad. Da un poco de lástima, ¿no? Porque con lo que se movió aquí, de todo, ¿no? Por las posibilidades que nos dio a las familias y al valle, y ahora verlo así, pues da un poco de pena, sí. Yo no sé si es pues lo pregunto a los dos, que no sé si es el signo de los tiempos, que va todo muy rápido, pero da la sensación de que algo que sucedió no hace tanto tiempo, la Marcha Negra en el 92 y otros episodios más recientes incluso, parece como muy lejano, y las propias minas y la propia actividad minera también parece algo como de otros tiempos, ¿no? De otro siglo. Sí, precisamente, mira, yo ahora que vengo de arriba con la moto... Del cuarto. Del cuarto. Y yo trabajé allí y aquí en estas bocaminas y tal, y precisamente me hacía esas preguntas. Digo yo, Jorín, pero sí, es que cuando yo estaba aquí, pues van 24 años, ¿no? Y dice, pero esto parece cosa del pasado, ¿no? Y sin embargo, es todo bastante reciente y bueno, de alguna manera parece que fue ayer, pero también de otra manera parece que ya, no sé, que... De una manera pasó todo muy rápido, ¿no? El tiempo. Pero de otra manera también parece que la mina, dices tú, joder, pues si está todo abandonado, todo muerto y no queda nada de la mina ni de los mineros ya. Parece que está todo muy olvidado ya. Sí, es cierto. Sí, parece que está todo muy olvidado. Somos de Cromañón ya nadie quiere acordarse de nosotros. El carbón está enterrado, pero no muerto. En esta mina de Cangas del Narcea, el mineral tiene otra vida. Aquí lo extraen legalmente para la siderurgia en un proyecto de investigación para reducir emisiones. Y con respecto a la superficie, cuando estemos por aquí, ¿cuánta tierra tenemos por encima? Bueno, podremos tener más o menos unos 400 metros aproximadamente, pero bueno, eso es insignificante, ¿eh? Podemos tener 1 kilómetro, no va a pasar absolutamente nada. Pasan pocos minutos de las 8 de la mañana y ha entrado el primer grupo de trabajadores de esta mina. Son un poco más de 30, pero aquí ya tienen 3 turnos, lo que significa que las 24 horas del día hay gente trabajando en esta mina de Cangas del Narcea, en la que ahora mismo nos disponemos a entrar. Gonzalo, aquí vemos que hay agua por todas partes, en realidad, ¿no? Sí, esta al fin y al cabo es una mina de montaña. Una mina de montaña quiere decir que empezamos el primer nivel en el piso o en la cota de la calle y las siguientes plantas son ascendentes. Entonces, lógicamente, el agua del exterior va filtrando y nosotros lo que hacemos es sacarla por gravedad. Sí, aquí notamos el aire bastante fresco que procede de la entrada de la mina y una temperatura bastante baja, no sé, en torno a 10 grados, una cosa así, yo diría. Tenemos por delante más de 1,5 kilómetros de marcha. Primero, por la galería principal. A ver, José Luis. En la galería hay comunicadores cada cierta distancia.
pueden salvar vidas. Cuando encontráis esto, o sea, ya lo habéis encontrado, ¿cómo es ese momento? Cuando dices, di con esta capa, di con la beta. Ya íbamos a ello, entonces no nos pilla de sorpresa. Nosotros había un proyecto y una programación, entonces simplemente ejecutamos ese proyecto. O sea, no es una sorpresa como en una película No, no es una cuando sorpresa. encuentran una pepita de oro. No, está todo proyectado. Por fin llegamos al lugar de extracción. Los mineros lo llaman el frente. La guerra de la minería también se libra en el lenguaje. El picador lucha contra la pared de roca con su martillo mecánico. Pesa 8 kilos. El carbón va deslizándose de mala gana. Picador y ayudante arrancan el carbón y sostienen el hueco con vigas. Eso es postear. Picar y tapar lo que es el techo, postear. Constantemente. Todos los días en el mismo trabajo, pues continuamente. La extracción de carbón aquí se produce en un espacio de muy pocos metros cuadrados. El picador y su ayudante están trabajando en la veta de carbón. A un par de metros está esta máquina, esta pala excavadora operada por otro minero que lleva el carbón hasta la cinta del Panzer, así se llama la máquina, que lo transporta ya de salida de la mina. Los mineros trabajan con agilidad y destreza en un territorio que no está hecho para el ser humano, aunque lo hayan construido los hombres. Los detectores de gas están encendidos y alerta. De esa forma tenemos en todo momento controlada la ventilación de la mina. No solo los sensores, sino también la formación y la información de los trabajadores. Es importantísima que ellos conozcan los tipos de gases a los que podrían enfrentarse en un hipotético caso y sobre todo saber qué ocurre con cada uno de estos gases. Los hay que son tóxicos, asfixiantes o que pueden ser incluso explosivos. El grisú acecha. Es el gas que genera el propio carbón. No huele, no sabe, no hace ruido hasta que estalla. Aquí no quieren hablar del accidente de Cerredo. Algunos llegaron a trabajar allí. La muerte es una sombra cercana que no se menciona para seguir picando. ¿Cómo te llamas? David. David, ¿qué haces aquí? Bueno, pues aquí esto es un taller de segunda pasada y entonces ahora vamos por debajo de lo que explotaron los que tuvieron antes. Y entonces hay que empaquetar y coger el techo, luego se tira una malla, se vuelven los bastidores y luego ya se pica el carbón y se postea. A la hora de picar, ¿utilizas este pico o el martillo? No, martillo de picar. Martillo. ¿Y cuántas horas estás haciéndolo eso? Aquí estamos en una jornada de 7 horas. ¿Es muy duro el trabajo? Depende con qué lo compares. Compáralo con algo que hayas hecho tú, aparte de ser minero. Duro sí es, sí. ¿Tú cómo ves esta mina? ¿Te sientes seguro? Sí. ¿Y cuál es tu trabajo aquí en la mina? Picar carbón y ir posteando y tapando. Ya nos explicó un compañero tuyo en qué consiste. Tienes que picar, luego preparar el terreno otra vez para poder seguir picando. ¿Es así? Sí, sí. Hay que ir tapando para que si no se te venga el techo y poder seguir sacando carbón para adelante. A veces vemos que cae. Sí, sí. Hay que tener cuidado y ir despacio, tapando. ¿Cuántos años tienes? 22. ¿Y cuánto tiempo llevas trabajando en la mina? El 18. ¿Te gusta? Sí. ¿Te sientes bien, seguro? Sí, sí, un trabajo, bueno, bien. El carbón prácticamente como industria desaparece. Estas de las pocas minas que hay. En Asturias solo hay 2 ahora que se esté extrayendo carbón. ¿Qué piensas de eso, del fin del carbón? Que no tenía que acabarse. Tenía que cuanto más hubiera, mejor. ¿Piensas que cuando dicen que contamina mucho, que por eso hay que cerrar las térmicas, etcétera, eso qué te parece a ti? Nada mal, al final son puestos de trabajo que se pierden y la luz y todo hay que sacarlo de algún lado. Y teniendo recursos naturales como tenemos aquí, qué mejor que explotarlos. Si no hubiera este trabajo para ti, ¿tú qué harías? Tendría que buscarme la vida donde fuera. ¿Eres de aquí, de la zona? Sí, de Cangas.
¿Seguirías viviendo en Cangas o tendrías que ir? Sí, a poder ser, lo intentaría, pero a lo más fácil que tuviera que ir fuera, o quién sabe, a donde pueda. O sea, que el futuro de alguna manera para ti es la mina. Sí, pero aquí en Cangas, de las pocas cosas también que hay, que quedan, vaya. Del frente se sale bajando, resbalando por la tierra brillante, un imán de charol para la ambición humana. El agua nos acompaña hasta la salida, donde el carbón ya no parece el hijo de la montaña. Se ha convertido en mercancía. Gracias lo primero por permitirnos estar con vosotros hoy. Estaremos intentando no molestar. Rodamos en esta mina el 15 de octubre de 2025. El 21 de noviembre, un derrumbe de tierra mató a 2 mineros. A Nilson Soares, de 42 años, picador, y Óscar Díaz, de 32, ayudante, acababan de empezar el turno de la tarde. Recorrieron el mismo 1,5 kilómetros de galería que nosotros, subieron la misma rampa y atacaron el frente que grabamos. Estaban haciendo este trabajo que captaron nuestras cámaras: picar y postear. En un momento, un tercer minero se acercó a ellos. Justo en ese instante, se desprendió una inmensa roca y detrás 8 metros de tierra y piedras. Por apenas centímetros, el tercer minero se salvó y pudo informar del accidente por la emisora interna. Logró salir por su propio pie. A Nilson y Óscar murieron aplastados. Sus propios compañeros rescataron los cadáveres del escombro. La mina tenía inspecciones cada 3 semanas, la última vez justo el día anterior al accidente. Creen que pueden haberla encontrado. Hoy las galerías están silenciosas y casi vacías. Forman una trama gigantesca a cientos de metros de profundidad en la que solo quedan unos pocos mineros recuperando material. Del carbón hablan en pasado. Alexis, estáis retirando material. ¿Qué hacéis con él después? Bueno, pues este material es una cinta transportadora que nos servía para evacuar el mineral hacia la parte de extracción general, y esto lo que hacemos es retiramos y es susceptible de venta o de utilización en otro tipo de explotaciones. ¿A quién se lo vendéis? Pues a otro tipo de explotaciones, sea mineras o no. Una cinta transportadora al final mueve cualquier cosa, cualquier tipo de grano en este caso. ¿Cuánto material estáis retirando aquí? En cantidades, si se puede estimar de alguna manera. Pues cintas transportadoras, kilómetros. Solo de banda tenemos más de 50 kilómetros. ¿Qué sensación te da a ti, como director de la explotación, de deshacerte de este material? Ya no solo el cierre, pero el material que forma parte también de... Bueno, lugar, a ver, material, esperemos seguir utilizando cintas transportadoras para el siguiente paso, que es lo que tenemos pensado, el parque de renovables. Y luego, bueno, pues la sensación es una pena que se acabe la explotación de carbón, pero bueno, hay que mirar hacia adelante y seguir. Y sobre todo, si le podemos dar una segunda vida a todo este tipo de materiales, pues es bueno para todos. Renovable y carbón no suelen casar bien en la misma frase, pero tampoco trabajo y cierre. Y es eso precisamente lo que está pasando en Nicolasa. ¿Y esa parte se va a inundar? Sí, esta parte se va a inundar. Ahí todavía quedaba carbón en esa parte de donde se explotaba. Bueno, en esta parte de aquí no, pero más abajo sí. Como os dije aquí, el yacimiento es vertical, entonces digamos que hemos acabado una parte, pero para abajo sigue el yacimiento. Además aquí es bastante, en ese aspecto es bastante regular. Vale. Todo lo que cabe de lo difíciles que son los yacimientos asturianos. Esta parte está finiquitada. Esta galería ha quedado ya completamente sellada. Este tabique impide el paso de los gases que había en el otro lado, donde se sacaba carbón. Han instalado un par de grifos para medir precisamente la acumulación de gases en esa zona ahora aislada. Hay también aquí una pequeña puerta, una entrada de hombre. Y lo único que puede pasar del otro lado es esto, agua. Lo que ha sido el pasado y el presente de esta mina puede ser también su futuro.
El carbón que nació hace miles de años en ciénagas y pantanos está encontrando su tumba bajo toneladas de agua. En los pozos asturianos ya cerrados se acumulan 70 millones de metros cúbicos. Esa agua hay que bombearla hacia la superficie para evitar que desborde. Y de esa necesidad, la empresa planea ahora una virtud y un porvenir. ¿Qué futuro industrial tienen pozos como este? Queremos hacer un parque de energías renovables, intentando aprovechar el agua que tenemos, tanto por temas geotérmicos como temas de bombeo. Lo que hay es una transformación de la empresa de una minería del carbón a una empresa energética que se apoye en las energías renovables. Como comentaba, tenemos el proyecto principal es una central de biomasa de 50 megavatios. Tenemos la geotermia también, energía fotovoltaica. Y cualquier otro desarrollo que podamos, que estamos investigando, como temas de hidrógeno, bueno, son los aspectos en los que queremos evolucionar la empresa. El plan es muy costoso y por ahora solo está en proyecto. A trabajadores como Guerra y David les cuesta verlo. Ya han vivido muchas promesas incumplidas en la llamada reconversión industrial. ¿Qué podríais hacer si no fuerais mineros? Bueno, una pregunta difícil, porque esta profesión, y entres con 20, 21 años aquí y cambiaste de repente la manera de ver las cosas, pues tiene una manera de vida, ¿no? Una manera de vida desde que naces, desde que lo mamas en casa, abuelos, padres, pero bueno, es una cosa que de un día para otro que te lo quiten así costaría, ¿eh? Hombre, si no me quedara otra, a ver si me entiendes, el trabajo y el trabajo. Verlo a futuro es muy complicado y hablar con la gente y intentar eso, explicarlo o que nos lo explican nosotros o tal, es que el punto de visión a la larga, y más aquí en estos territorios que estamos acostumbrados a falsas reconversiones, a falsas esperanzas, que al final luego no llega a nada. Y entonces, oye, no sabemos, vale, que sí, que si quieren que sea una cosa, que me preparen, que me formen y para adelante, sin problema. Pero el tema es que, y si no, ¿quién nos lo garantiza? A este lugar de la mina lo llaman la Catedral. No tiene sentido religioso. El 31 de diciembre de 2024, el carbón de Nicolasa se deslizó por estas cintas en su viaje final y se subió al último vagón. No hay imágenes de la despedida. Las cuencas mineras llevan preguntándose qué son y a dónde van desde los años 70 del siglo pasado, cuando se empezó a hablar del cierre de las minas. ¿Tú crees que la minería tenía futuro cuando se decidió cerrar todos los pozos? O sea, que el carbón todavía podría ser un... Yo no sé si tanto como llamarlo futuro, ¿no? Lo que sí tenía era un presente. Ahí a la vista está, ¿no? de que perdimos la soberanía energética, de que al final, cuando vienen maldadas, dependemos del gas de fuera. Se planteó aquella reserva estratégica precisamente para tener una soberanía energética, ¿no? Y, lógicamente, acabar con una energía que es contaminante a la hora de generar electricidad, pero acabar cuando tuvieras otra alternativa ya consolidada. Las energías renovables está claro que no estaban todavía bien desplegadas y que sigues necesitando una energía de respaldo. Nosotros siempre dijimos que este sector se cerró de manera acelerada y de manera mal planificada por un tema puramente ideológico. Los sindicatos mineros en España sí lograron algo que en países como el Reino Unido, que también cerraron sus minas, no consiguieron: prejubilaciones cuantiosas para los mineros. Iván tiene 50 años y está jubilado desde los 46. Antes había pasado 15 años en la mina como electromecánico. Era el responsable de que no saltara ninguna chispa en el pozo. ¿Por qué dejas de trabajar? Porque tienes que dejar. Es un despido en realidad, ¿no? Lo llamamos prejubilaciones, eso era antes, ahora es como un despido. Yo si no me acojo a eso, no puedo seguir trabajando, me echan, me quedo sin nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues nada, me acojo a prejubilarme, claro. ¿Y eso significa que no puedes trabajar ya el resto de tu vida? No puedo trabajar en nada. Si trabajo en algo, tengo que rechazar la prejubilación, tengo que rechazar el dinero de jubilado. En tu caso, en tu situación, ¿hay mucha gente, compañeros tuyos de la mina? Sí, muchísimos. ¿O eso cómo se nota en Mieres, por ejemplo, en la calle? Es un poco raro, ¿no? Porque ves a una persona así joven que no trabaja, que tiene su paga y tal, ¿no? Y es como, dicen, este vago de mierda o tal, no sé qué, que no hacen nada para que vaya suerte. Otros, nada, me alegro mucho, tío, no sé qué. En fin,
Sí, las prejubilaciones trajeron dinero aquí a las cuencas, porque claro, la gente no trabajaba, se dedica al ocio y consume o tal, y se notaba bien. Lo que pasa es que ahora ya pues, no hay tanto, eso se va acabando, ya no hay tanto. Y bueno, aquí es normal, es normal. Por tu hijo, a lo mejor también, ¿te hubiera gustado seguir trabajando para que viera...? Sí, para que viera que trabajo. Porque tiene 9 años, pero dice que tengo mucho morro. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago así, no? Claro. Ver a tu padre que no trabaja y no es especialmente viejo, no es un anciano todavía, ¿no? Pues tendrá sus consecuencias. De 20.000 mineros que había al inicio del siglo XXI en Asturias, hoy quedan poco más de 800. Otros ya no nos tienen, parece que no nos tienen ya el respeto. Como somos pocos, claro, a lo mejor si fuéramos 30.000 y montáramos los fregados de antiguamente, pues a lo mejor era otra historia, pero ahora, claro, somos pocos y parece que a alguien le ofendemos o a alguien le parece mal que pues, estorbamos, parece que estorbamos. Tampoco se descarta en un futuro... Claro, movilizaciones, lo que sea, ¿no? Ahí. Toda la vida lo hubo que hacer y toda la vida se perdieron PRs y jornales y hubo que pelearlos, nadie nos regaló nada. Pero bueno, vuelvo a decirte, eso nadie lo quiere, ¿entiéndesme? Nadie lo quiere, pero claro, con el cocido de uno, amigo, ¿entiéndesme? Cuando ves que a lo mejor se te mete la fama en casa, pues entonces sí cuando levantes las orejas y saques los dientes. En las calles de Mieres, la mina sigue viva en las conversaciones, en la geografía, incluso en los bares. El ocio es la alternativa que, por ahora, sobrevive al cierre. Esta es la bocamina, ¿y ahora para qué se utiliza? Pues mira, ya ves el entorno, pues para el ganado. Todo el verano viene y se mete a moscar ahí hasta que alguna vaca quede ahí. Pues como ves, ya pusieron ahí un cartel de prohibido el paso, hasta ahora no se preocuparon. Sea la Junta de Castilla y León, sea quien tenga la competencia de tener estas bocaminas cerradas. Pero por aquí entremos muchísima gente muchos días a trabajar, a hacer nuestras funciones y a estar sentados aquí, claro. Esperando porque no os dejaban trabajar. No es que no nos dejaran, no nos querían ver ni delante. Venían, repartían las chapas en el Panzer y repartían para la juventud. La gente vieja, como teníamos nuestros derechos, nos mandaban para el corral de las ovejas a fumar. Igual hasta luego os culpaban de que las minas cerraron por culpa vuestra. Hombre, más de una vez lo dijeron. No lo pudieron demostrar porque era mentira. De esto vivimos toda la vida. Nuestros antepasados y nosotros. Hoy en Asturias hay 2 minas reconvertidas en museo. En una de ellas, el Pozo Sotón, un memorial recuerda a los 540 mineros muertos desde mediados del siglo XX. Los 5 de Cerredo y los 2 de Vega de Rengos se suman a la larga lista de nombres que se ha cobrado el carbón. Gracias a su sacrificio, recuerda la gente de la mina, hemos tenido luz desde la larga noche de la dictadura hasta hoy. El precio en vidas y represión es la deuda que se paga sin épica, con prejubilaciones y reconversiones fallidas. Falta el futuro. A las afueras de Gijón, en el barrio de La Camocha, los oficios de la mina sobreviven en las placas de las calles. El poblado minero de La Camocha lo construyó la empresa que explotaba la mina. Levantó estos edificios, estas casas para los mineros y los trabajadores de la mina, pues muy características de la época, ¿no? También instaló carboneras, como estas que vemos aquí. Era donde se guardaba el carbón, las familias de los mineros, y luego las fueron utilizando para depositar otras cosas. Hoy están prácticamente casi todas en desuso, pero en alguna todavía vemos que quedan restos de carbón. Todas las casas tienen una carbonera. Antiguamente se utilizaban pues eso, para traer el carbón, porque todas estas casas tenían todas cocinas de carbón. Lo que pasa que, bueno, que hace muchísimos años que ahora ya el carbón ya yo creo que nadie la utiliza. Igual alguna persona sí que puede tener alguna cocina. Yo la tengo, pero no la utilizo.
aquí al Cantábrico hay 7 kilómetros. Dice la canción La mina y el mar que las galerías de la Camocha llegaban a la bahía de Gijón y que los marineros sentían el Grisú explotar bajo las aguas. El folclore no podía imaginar que en la agonía de la industria las minas le darían a Asturias un océano invisible. En las galerías que esperan la inundación, su funeral sin gloria, perviven los restos del paso de los mineros y su necesidad de humanizar la máquina y la roca, de dar sentido y vida a la tierra profunda, un elemento que escapa a nuestro control, como el espacio o el mar.